Listo, muy buenas tardes con todos y todas. Me presento nuevamente. Mi nombre es Luis Alberto Mesones Almanza y estaré a cargo de la conducción de esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencia de los viernes de Derechos Humanos. Antes de iniciar, quiero trasladar el cordial saludo de nuestro director general, el doctor Eduardo Mohamed Garejo, quien agradece su participación en esta importante conferencia. Antes de iniciar, dar la presentación a nuestra ponente, quiero hacer algunos anuncios de importancia. En primer lugar, recordarles que no es necesario registrar sus datos en el chat, ya que la plataforma Zoom registra su tiempo de ingreso, salida y permanencia en la sala. También mencionarles que para acceder a la certificación de esta conferencia es necesario haber permanecido conectados por al menos el 90% del tiempo total de duración y haber ingresado desde el correo electrónico registrado, ¿no?, a través de la plataforma de Zoom. La entrega de certificados no es inmediata, sino que se realizará en pasados los 15 días posteriores a la realización de ese evento. Mencionarles también que las opiniones expresadas por nuestros ponentes no reflejan necesariamente la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero sí tienen un interés tener un debate académico en temas de interés público, obviamente referidos a los derechos humanos. Finalmente, señalarles que durante la exposición ustedes podrán realizar sus preguntas a través del chat, ¿no? Que tienen ustedes en la parte inferior de su pantalla. Por motivos de tiempo, la organización del evento acogerá las distintas preguntas, agrupando aquellas que se repitan y omitiendo aquellas que no tengan alguna relación directa con las temáticas que se abordan. Bueno, con esta breve introducción es para mí un honor contar con la presencia, ¿no?, de una persona que además conozco, la doctora Mónica Liliana Barriga Pérez, quien nos hablará con una presentación titulada Explorando los sistemas de protección de los derechos humanos. En esta conferencia se abordarán los principales aspectos del sistema de protección de los derechos humanos, analizando los mecanismos tanto a nivel regional como universal. Se discutirá el rol de los tratados y convenciones internacionales, así como los organismos y comités encargados de velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Además, se explorarán los mecanismos de denuncia, la importancia de la participación ciudadana y el papel de las instituciones del Estado en la implementación de políticas públicas orientadas a la protección de los derechos humanos. El currículum, la experiencia, ¿no?, en esta ponente es abundante, sin embargo, vamos a hacer un esfuerzo por leer los datos principales. Mencionar que la doctora Mónica Barriga es abogada por la Universidad de Rosario de Bogotá, Colombia. Es máster en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo de España, y magíster en Derecho Convención en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es actualmente coordinadora de servicios judiciales en la Corte Superior de Justicia de Lima y además ha ocupado cargos relevantes al interior, por ejemplo, del mismo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como directora general de Derechos Humanos y directora general de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Además, ha sido directora de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial en el Ministerio de Cultura. Es también docente por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con esta breve introducción, quiero darle la bienvenida a la doctora Barriga. Mónica, es para mí un gusto y un placer presentarte. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Luis, por la invitación, por la bienvenida. Agradecer al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por esta invitación y agradecer a todos los participantes por este tiempo en el que se conectan para que podamos conversar sobre un tema tan importante, tan relevante como es la protección de derechos humanos y cuáles son los diferentes sistemas con los que contamos para poder lograr esa protección efectiva. Voy a compartir pantalla para que podamos empezar la conferencia. Permítame un momento. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, te confirmó. Perfecto.
La idea de esta charla, de esta conferencia, es que podamos profundizar sobre los dos sistemas que existen, que tenemos de protección de derechos humanos. Sabemos que a nivel interno, pues tenemos un marco normativo, un marco constitucional que reconoce la protección de derechos humanos, de derechos fundamentales, aquellos que se encuentran expresamente contemplados en la Carta Magna, en la Constitución Política, pero sin embargo tenemos un marco que puede ser mayor, es decir, que los derechos fundamentales, los derechos humanos no se agotan en la lista taxativa que contempla la Constitución, sino que la propia Constitución reconoce en el artículo tercero que puede haber un número mayor de reconocimiento de derechos que no están expresamente en el texto constitucional, pero que puede reconocerse a través de los tratados internacionales. Este artículo 3, también conocido como eh, números apertus, que permite precisamente integrar estos nuevos derechos humanos que son reconocidos a través de los tratados internacionales. Y asimismo, vale la pena resaltar que el artículo 55 de la Constitución Política reconoce que los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional y el propio Tribunal Constitucional ha ratificado en diferentes sentencias esta posición. ¿Esto qué significa? Que los tratados internacionales de derechos humanos, no cualquier tipo de tratado, sino específicamente los tratados internacionales de derechos humanos, tienen rango constitucional. Es decir, están en la cúspide de la pirámide normativa de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, son parte integrante del bloque de constitucionalidad, ¿cierto? Que establece ese rango de protección y además que irradia directamente la validez de las normas, leyes y normas infralegales que hacen parte del ordenamiento jurídico. En ese contexto, tenemos dos tipos de sistemas o dos tipos de tratados. El sistema universal de derechos humanos, aquellos tratados que son parte de la Organización de Naciones Unidas, que son ratificados por todos los países a nivel mundial. Y existe otro tipo de tratados, que son los tratados regionales o también conocidos como el sistema regional, que en nuestro caso es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que hacemos parte de la Organización de Estados Americanos. Y los tratados regionales pues tienen un ámbito de protección y de aplicación en aquellos países que hacen parte de la región y que han ratificado o se han adherido a esos tratados. Como vemos, estos dos sistemas se complementan, no son excluyentes, sino que todo lo contrario, son complementarios y muchas veces nos vamos a dar cuenta que pueden regular incluso las mismas temáticas, los mismos derechos, tanto en el ámbito del sistema universal como en el sistema regional o en el sistema interamericano. A nivel regional existen otros sistemas, está el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Africano de Derechos Humanos y por lo tanto los países que son parte de esa región tendrán sus propias convenciones y tratados internacionales. Pero para el caso nuestro, el Perú hace parte del sistema interamericano y por lo tanto vamos a ver dentro de ese sistema interamericano cómo funciona y cuáles son los principales roles, por ejemplo, de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. En el sistema universal de derechos humanos, como les comentaba, surge de la Carta de Naciones Unidas y dentro de la propia Carta se establecen diferentes órganos. Dentro de los principales órganos que tiene Naciones Unidas está la Asamblea General,
que está integrada por todos los miembros de todos los países miembros de Naciones Unidas. Es el máximo cuerpo de representación y deliberación de las Naciones Unidas. Y existen otros consejos, como el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General. Y vamos a analizar específicamente uno de los elementos que están vinculados con la ratificación de los tratados. Cada tratado o convención internacional regula una temática específica. Por ejemplo, pensemos en la Convención Internacional eh, de los Derechos del Niño. O pensemos, por ejemplo, en la Convención Internacional para eliminar la violencia contra la mujer o para la protección de las personas con discapacidad. Entonces, existen convenciones específicas que protegen los derechos de grupos de especial protección o grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y dentro de esos tratados vamos a encontrar un órgano, un comité que se encarga de realizar el seguimiento del cumplimiento de ese tratado. Como regla general, sabemos que la ratificación o la adhesión de un Estado a un tratado internacional es voluntaria, ¿cierto? Tal cual como si estuviéramos haciendo un símil en la contratación de dos personas. Tiene que ser una manifestación de la voluntad. Lo mismo sucede con la ratificación de los tratados internacionales. Los estados voluntariamente ratifican o se adhieren a esa convención. Pero una vez que manifiestan esa voluntad, el cumplimiento de las obligaciones que surgen de ese tratado y la protección de los derechos que surgen de ese tratado deja de ser voluntaria para convertirse en una obligación internacional. Y los estados tienen tres obligaciones internacionales o tres principales obligaciones internacionales en materia de derechos humanos: la obligación de proteger los derechos, la obligación de garantizar los derechos y la obligación de prevenir que otros, es decir, si bien ni el propio Estado no puede vulnerar esos derechos, prevenir que terceros vulneren los derechos de los ciudadanos. Respecto a la garantía de esos derechos, estamos hablando tanto en el marco de la elaboración de políticas públicas para poder implementar las medidas de diferente tipo, administrativas, judiciales, legislativas, para la protección de esos derechos, pero también los mecanismos de protección que existen en caso de que se dé alguna vulneración de sus derechos. Entonces, estas obligaciones principales que tienen los estados una vez que ratifican los tratados internacionales se complementan con las obligaciones específicas respecto al tratado internacional en cuestión. Y por eso es importante el rol que cumplen los comités, o también conocidos órganos de tratado. Los órganos de tratado son órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos, es decir, la competencia de ese comité surge precisamente de la Convención Internacional o del Tratado Internacional. Y son comités que están compuestos por expertos independientes que han recibido el mandato de supervisar la aplicación del tratado específico, del tratado que ha sido ratificado por ese Estado en materia de derechos humanos. Cada Estado parte en un tratado tiene la obligación de adoptar las medidas para velar porque todas las personas que hacen parte de su territorio nacional puedan disfrutar de los derechos que están estipulados en ese tratado. Por eso es tan importante el rol que cumplen los tratados internacionales,
órganos de comité que vigilan o que supervisan el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. Porque de lo contrario, el Estado podría ratificar la convención y el tratado, pero no haber ningún avance o ninguna mejora en la protección de derechos humanos en ese territorio en específico. Entonces, periódicamente se van convocando a los estados para que informen sobre cuáles son los avances que se han venido dando. Porque sabemos que a la ratificación, en el momento en que se ratifica el tratado, pues quizás hay varios puntos por mejorar y por avanzar, pero hay una manifestación clara de querer avanzar en la protección y en la garantía de esos derechos. Y acá en la pantalla les comparto algunos de los órganos de tratados que existen. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el órgano de tratado correspondiente es el Comité de Derechos Humanos. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el órgano de tratado correspondiente es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en este pacto también existe un protocolo facultativo a partir del cual se habilita o se le faculta al comité recibir denuncias por parte de los ciudadanos, de particulares y también entre estados en caso de que se dé una vulneración de los derechos contemplados en el pacto o de las obligaciones que surgen del pacto. Respecto a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el órgano correspondiente es el Comité contra la Tortura y acá también existe un protocolo facultativo que faculta al comité a realizar un sistema de visitas in loco en los países para verificar el cumplimiento y para verificar aquellos casos que han sido reportados ante el comité. En la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el comité correspondiente es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, también conocido como CERD, por sus siglas en inglés. Y en este comité hay una particularidad que es importante resaltar, que son la posibilidad de emitir medidas de alerta temprana para la protección de los derechos que están contemplados en la Convención. También encontramos a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El comité correspondiente es el Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, o CEDAW, también muy conocido quizás por muchos de los presentes. Y en ese contexto vamos a ir viendo cuáles son los diferentes tratados o convenciones que se vienen dando. En total, en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos son 9 convenciones, las 9 han sido ratificadas por el Estado peruano. Por ejemplo, en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el órgano de tratado correspondiente es el Comité contra la Desaparición Forzada. En la Convención sobre los Derechos del Niño, que a su vez tiene 3 protocolos facultativos. Un primer protocolo facultativo que regula la protección de niños en conflicto armado. El segundo protocolo facultativo, que es relativo a la protección para evitar la venta de niños, prostitución infantil o también la utilización de niños en la pornografía. Y el último protocolo facultativo que está relacionado con los procedimientos de comunicación, es decir, faculta al comité a recibir denuncias e investigar en los casos que pues, han sido puestos en conocimiento del comité. El comité correspondiente es el Comité de los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el comité correspondiente es el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
Y finalmente, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. El comité correspondiente es el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Estos comités se reúnen periódicamente, es decir, cada estado pasa a un examen ante el comité donde el Estado informa sobre el cumplimiento de la convención o del pacto correspondiente. Y ese examen tiene dos etapas. Una etapa escrita, donde el Estado artículo por artículo va informando cuáles son las medidas que tiene, cuál es el avance, cuál es la legislación correspondiente, dependiendo lo que señale el artículo de la convención o del pacto. Y a su vez se reciben informes de otras instituciones públicas, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, y también de organizaciones no gubernamentales como ONGs especializadas en la materia o en la temática correspondiente. Esos informes lo que hacen es generar un panorama integral a los miembros del comité sobre la situación que se viene presentando en el estado que está siendo objeto de examen para tener un panorama más amplio e integral. Porque si escuchamos solamente la posición del Estado, puede darse la percepción de que todo se está cumpliendo y quizás desde la ciudadanía, pues la percepción es otra. Entonces, esta es una de las primeras funciones que tienen los comités o los órganos de tratado, es poder examinar esos informes periódicos de los estados parte, donde al final, pasada esta etapa escrita, cita al Estado para que haga una presentación oral del informe en una audiencia pública, donde además los expertos que hacen parte del comité pueden preguntar sobre situaciones específicas, pedir reportes, información complementaria y al final de este examen, tanto escrito como oral, el comité emite unas observaciones. Esas observaciones o esas recomendaciones van a ser evaluadas posteriormente. Generalmente los exámenes son cada 4 o 5 años, dependiendo lo que establezca el propio tratado internacional. Y en ese contexto, en el siguiente examen se va a verificar cuál ha sido el avance del Estado en el cumplimiento de esas recomendaciones, si se ha avanzado, si no, y eso es parte también de la evaluación completa que se hace en el cumplimiento de esas responsabilidades internacionales. También dentro de las otras funciones que cumplen los órganos de tratado está analizar las denuncias individuales o poder establecer medidas provisionales en aquellos casos en los que los comités están facultados. Por ejemplo, decíamos acá en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, veíamos también en el caso del Comité contra la Tortura, que tiene este sistema de visitas. Entonces, dependiendo del comité, puede analizar esas denuncias individuales, pedir información y en esos casos poder tomar una decisión e incluso, si está facultado, poder establecer algunas medidas provisionales. También el comité puede realizar consultas a los países que han ratificado esa convención, pidiendo información específica sobre algún caso que haya sido reportado, sobre el avance de alguna de las recomendaciones, observaciones que haya realizado. Y eso está relacionado con esta función que está acá en pantalla, que es poder adoptar comentarios, observaciones generales que interpretan las disposiciones de los tratados. ¿Por qué digo está relacionado? Porque, claro, las consultas se pueden hacer respecto de un caso específico, pero también ese órgano de tratado puede recibir solicitudes de los estados para que se pronuncie sobre uno de los artículos del tratado. Entonces, por ejemplo,
¿Qué quiere decir la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en su eh, nivel más alto de protección? Parece ambiguo, parece una norma que no es tan fácil de determinar. Entonces, el comité emite una observación general. Ustedes quizás habrán visto que se cita observación general número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? En la cual precisa a qué se refiere con la protección del nivel más alto respecto a determinado derecho. Entonces, el comité también tiene esa facultad de poder interpretar la propia norma del tratado para poder establecer límites, alcances o poder fijar cuál es ese contenido de protección. Y finalmente, también en los comités pueden organizar debates temáticos relacionados con los diferentes tratados y ampliar el conocimiento de los estados parte y con el comité de expertos sobre determinado tema que puede ser, por ejemplo, objeto de avances, de investigaciones que se están realizando, por ejemplo, en materia de protección ambiental, con los últimos pronunciamientos que existen sobre los migrantes por razones ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, son diferentes funciones, estas son algunas de las funciones que tienen los órganos de tratado y que dependerá mucho de las facultades que se establezcan en el propio tratado o en el propio pacto internacional. Como les comentaba, son 9 convenciones internacionales del Sistema Universal de Derechos Humanos y las 9 han sido ratificadas por el Estado peruano. Nosotros como Estado participamos en estos informes periódicos que se realizan a través de Cancillería y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Dirección General de Derechos Humanos. Quizás si algunos de ustedes trabajan en otras entidades del Estado, habrán conocido, habrán visto que se solicita información para poder responder los informes periódicos y esa consolidación la hace la Dirección General de Derechos Humanos para además como Estado ir a informar al comité. La información no es como institución, no es parcializada, sino es como Estado, todos abonamos al cumplimiento de ese tratado internacional o esa convención internacional. Y aquí hay un punto relevante que quisiera mencionar y es, por ejemplo, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, existe un principio de progresividad y también un principio de no regresividad. ¿Qué quiere decir esto? Principio de progresividad. Quizás yo como Estado, cuando ratifiqué la convención, estoy en un nivel inicial, incipiente, en la protección efectiva de esos derechos, pero constantemente me voy comprometiendo a ir ampliando ese nivel de protección a un mayor número de ciudadanos y con un nivel más alto de garantía y disfrute de esos derechos. A medida que yo voy avanzando como Estado, pues yo voy cumpliendo, ¿cierto? No me van a exigir de forma inmediata el cumplimiento máximo, sino que progresivamente yo voy cumpliendo. Y así queda manifestada, por ejemplo, mi voluntad como Estado de respetar ese convenio, de respetar esa convención internacional y de garantizar los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos de los ciudadanos. Sin embargo, el principio de no regresividad está relacionado a que una vez, sí, como Estado, yo he alcanzado un cierto nivel de protección, yo no puedo retroceder en la protección de ese derecho, porque de lo contrario yo estaría incumpliendo esa obligación internacional. Entonces, independientemente del cambio de gobierno,
yo respondo como Estado en su integridad y por lo tanto yo voy a responder internacionalmente si es que ese nivel de protección ha disminuido. Porque yo debería ir avanzando en el tiempo en generar un mayor nivel de protección. Estos son elementos, por ejemplo, que se analizan, que se evalúan en los informes periódicos que se van enviando a los órganos de tratado para sus observaciones y recomendaciones. Los comités también pueden acortar los tiempos si existe una situación crítica en ese estado. Por ejemplo, pensemos en el Comité contra la Tortura. El Comité contra la Tortura hace una evaluación y dice, muy bien, el Estado ha cumplido en los artículos tal, tal, tal. Sin embargo, existe una especial preocupación por el artículo tercero y el artículo 10 que nos habla de los centros de detención o, por ejemplo, nos habla de determinados hechos en los cuales se reportan actos de tortura o tratos crueles. Entonces, no va a esperar 5 años para que venga a realizarse el nuevo examen, sino que acorta el plazo y le dice en 6 meses, en un año, el Estado deberá informar nuevamente sobre este punto de cuáles son las medidas de protección que se han tomado o cuál es la decisión, la investigación, las medidas a nivel interno, tanto de investigación como de sanción que se hayan abordado. Y aquí es importante resaltar que claramente el comité no va a decir cuál es el sentido en el que debe salir esa investigación. Eso es parte de la competencia que tiene cada estado a través del órgano correspondiente. Pero lo que sí debe demostrar el estado es que está avanzando en la investigación, en el esclarecimiento de los hechos y que se están tomando las medidas correctivas pertinentes. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? Si no, pueden ir levantando la Sí, mano de sí, tal Mónica, forma. te comento que mientras que tú vas ¿Ah? conversando, ya vienen haciéndonos algunas Ah, preguntas sí. las personas. Sin embargo, no te preocupes, una vez que concluyamos ya con el bloque, vamos a tratar de sintetizar esas preguntas y te Perfecto, vamos a ir perfecto, leyéndolas una por una, no te preocupes. perfecto. Entonces, continuamos. Dentro del sistema universal de protección de derechos humanos, también existen otros mecanismos. A estos mecanismos se les conoce como mecanismos especiales. Estos mecanismos están establecidos por el Consejo de Derechos Humanos y están conformados también por expertos independientes con el mandato de examinar, supervisar, asesorar e informar públicamente acerca de la situación de derechos humanos que vive un país en específico, o también, por ejemplo, sobre un tema en específico, un mandato temático, por ejemplo, sobre desapariciones forzadas o sobre los derechos del niño. Entonces, puede ser un mandato país, miremos cuál es el nivel de protección de los derechos del niño en Afganistán, o puede ser un mandato temático donde aborda diferentes países para poder pronunciarse sobre el tema de derechos del niño. ¿Cuál es la diferencia con estos mecanismos especiales? Porque decíamos que existen unos órganos de tratado que son los comités. Estos mecanismos especiales no requieren de la ratificación de un tratado o una convención. Ese es un punto de diferencia clave. Si yo hablo de un comité, estoy hablando de un tratado, una convención que además ha ratificado ese país en específico, ¿cierto? Y la competencia de ese comité surge de ese tratado. Pero los mecanismos especiales surgen de ser parte de la Organización de Naciones Unidas.
Entonces, yo puedo ser parte de Naciones Unidas, pero no haber ratificado específicamente la Convención de los Derechos del Niño. He ratificado otra convención, por ejemplo. Sin embargo, el ser parte de la Organización de Naciones Unidas habilita a Naciones Unidas a poder crear estos grupos de expertos independientes, que también son conocidos a veces como grupos de trabajo, relatorías especiales o expertos independientes, para poder analizar la situación de un país o de una temática específica. Estos expertos independientes no van en representación de su país de origen o de su nacionalidad, sino que son nombrados específicamente por su trayectoria en materia de derechos humanos y actúan de forma independiente. Actualmente existen 44 mecanismos especiales temáticos y 11 mecanismos especiales geográficos, es decir, vinculados con el mandato a un país específico. Nosotros en el Perú hemos recibido grupos de trabajo, por ejemplo, contra la tortura, de desapariciones forzadas. Entonces, se van creando diferentes grupos de trabajo, grupos temáticos. Lo que hacen es solicitarle al Estado que los puedan recibir y el Estado fija una fecha y dice, ok, los vamos a recibir y además establecer las facilidades para que estos expertos independientes puedan reunirse con las instancias gubernamentales pertinentes, pero también se abren espacios para escuchar a los ciudadanos. Generalmente, cuando se activa un mecanismo especial es porque existe una preocupación sobre la protección de derechos humanos en ese lugar en específico o sobre casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos sobre una temática en específica. Y finalmente existe otro mecanismo que es el examen periódico universal o también conocido como EPU. Este es un proceso especial que supone una revisión periódica del historial de derechos humanos de todos los miembros, de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Y aquí, a diferencia del informe periódico que hacen los comités, este es un examen por el que pasan todos los estados, independientemente de si han ratificado o no las convenciones específicas, porque estos informes que hacen los comités son específicos a la temática del tratado. Pero en el EPU ingresan todos los países miembros de las Naciones Unidas y además tiene un elemento importante o diferenciador, y es que son los propios estados los que hacen parte de ese comité que examina. Entonces, hay una igualdad de trato para todos los países e incluye la posibilidad de compartir las mejores prácticas en materia de derechos humanos en todo el planeta. Entonces, por ejemplo, en el examen periódico universal de Perú, Grecia puede compartir su buena práctica sobre determinado tema y además preguntar qué está haciendo el Perú, por ejemplo, en tema de educación de los derechos de los niños. O Francia puede preguntar sobre la protección de los derechos de los trabajadores en determinada materia. Y así van pasando todos los estados por este examen periódico universal. El grupo de trabajo del examen periódico universal está formado por 47 miembros del Consejo y 3 países relatores, es decir, se van turnando y estos 3 países relatores son los encargados de elaborar los comentarios, observaciones que se realizan al estado correspondiente. Este punto es hasta lo que aborda el Sistema Universal de Derechos Humanos y vamos a pasar al Sistema Regional de Derechos Humanos, que para nosotros es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Disculpa, Mónica,
que te interrumpa, solamente mencionarle también a nuestros participantes que justo están preguntando eso por el sistema interamericano, ¿no? Que se está dividiendo la presentación, solamente mencionarles que también pueden ya ir haciendo sus preguntas, ¿no? En nuestra caja de preguntas y respuestas sobre el sistema universal y ahora posterior a la siguiente pregunta. Muchas gracias, nada más. Gracias, Luis. Efectivamente, como les comentaba al inicio, tenemos dos sistemas, el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano, que es el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos. Y acá una breve mención sobre los antecedentes y la evolución del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que surge precisamente durante la novena Conferencia Internacional Americana que se celebró en Bogotá, Colombia, el 30 de marzo, del 30 de marzo al 2 de mayo de 1948, donde se suscribió la Carta de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y se adoptó mediante la resolución correspondiente, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. A partir de esta Carta de la OEA surge la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vamos a ver el contraste con la Convención, porque la Convención surge posteriormente. Asimismo, se crea en 1959, se crea en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El estatuto de la comisión es aprobado en el año 60, 1960, y se eligen los primeros 7 miembros. Empieza a recibir peticiones individuales la comisión en el año de 1965 y posteriormente en 1967 empieza a desarrollar labores de supervisión respecto de los derechos humanos en los países parte de la Organización de Estados Americanos. Y posteriormente, eh, en la Conferencia Interamericana especializada sobre derechos humanos que se realizó en San José de Costa Rica en 1969, se adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también conocido como Pacto de San José de Costa Rica, y entró en vigencia en 1978. Como nos podemos dar cuenta, primero se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente, casi 9 años después, se adopta la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual surge la competencia para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, es hasta 1978 que entra en vigencia la convención, teniendo en cuenta el número de ratificaciones mínimas que se requería para su entrada en vigencia. Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tenemos dos órganos de protección. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos. Su mandato surge de la Carta de la OEA, como les comentaba anteriormente, y también de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque la Convención también establece cuál es ese rol que cumple la Comisión, y actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan de forma personal y no representan a ningún país y son elegidos por la Asamblea General. Esos miembros surgen de los países que son parte de la OEA. Por ejemplo, Perú ha presentado candidatos para que hagan parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y una vez que ese candidato es elegido como comisionado, como, eh, como, como comisionado ya no representa al Perú, sino que actúa de forma independiente. Y los casos contra el Estado peruano, pues esa persona se tiene que abstener, no participa en el análisis del caso correspondiente de su país de nacionalidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un rol muy importante. ¿Por qué?
porque todos los países, parte de la Carta de la OEA, pueden ser supervisados por la Comisión, independientemente de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque su mandato surge de la Carta de la OEA y por lo tanto puede hacer visitas, puede pedir información, puede emitir recomendaciones, incluso se le pueden hacer consultas o pedir en el marco de una consulta específica a la comisión. Pero por otro lado, tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es importante no confundir estos dos órganos porque cada uno tiene funciones independientes y específicas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la instancia jurisdiccional en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. El Estatuto de la Corte dispone que es una institución judicial autónoma y tiene su sede en San José de Costa Rica y tiene como objetivo principal aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos y resolver los casos presentados ante el sistema interamericano. La Corte está integrada por 7 jueces que son de la nacionalidad de los Estados miembros de la OEA. Son elegidos también a título personal. El artículo 52 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos habla de cómo se eligen estos jueces y cuáles son las funciones contenciosas y consultivas que tiene la Corte Interamericana. Es decir, se puede presentar consultas tanto a la Comisión como a la Corte, dependiendo, digamos, ya el marco específico que nos establece la propia Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cómo funciona la Comisión y la Corte cuando se presenta un caso? Los ciudadanos de un Estado parte que ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos puede presentar una petición, puede presentar un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace el primer filtro. La comisión verifica si hay una vulneración de derechos, cómo es el caso, le pide información al Estado, le puede pedir información complementaria al ciudadano que ha presentado la petición y en ese primer filtro califica si el caso es admisible o inadmisible para poder darle trámite eh, jurisdiccional. Entonces, una vez que admite ese caso, se da un primer espacio de solución amistosa entre las partes donde pueden llegar a un acuerdo el ciudadano con el Estado. Si es así, ahí termina el caso y la comisión lo que hace es realizar un seguimiento de verificación de que el Estado esté cumpliendo con esos compromisos que adquirió. Pero pongámonos en otro supuesto, en otro escenario. Las partes no llegan a un acuerdo y la comisión establece, verifica que sí hay una vulneración de derechos humanos. En ese contexto, lo que hace la comisión es presentar el caso a la Corte Interamericana. Se activa esta instancia judicial y la comisión es directamente la que lleva el caso, la que lo presenta ante la Corte. Ahí cambia su rol. Su rol ya es parte, digamos, dentro de este contexto jurisdiccional y es la que presenta las pruebas, es la que señala cuál es la vulneración que se ha dado específicamente en ese caso por parte del Estado que está siendo cuestionado. Y por otra parte, el Estado es el que acude para poder defenderse, para poder presentar las pruebas. Y en ese contexto, el análisis que hace la Corte Interamericana es de responsabilidad de, a nivel internacional de los compromisos que tiene el Estado, no a nivel interno de cuál era la parte culpable o no del hecho, sino de usted, Estado,
cómo está cumpliendo en la protección de derechos humanos. Dentro de la convención, por ejemplo, establece artículo 8, garantías judiciales, debido proceso. ¿Se está garantizando el debido proceso? Pensemos que este es un caso donde una de las partes precisamente está cuestionando que no se ha llevado a cabo de forma adecuada la investigación y sanción. Entonces el Estado tendrá que demostrar si ha actuado diligentemente. Por ejemplo, que se ha recibido la denuncia correspondiente, que se investigó, que hay una sentencia de primera instancia, que hay una sentencia de segunda instancia, ¿cierto? Y lo que se analiza en ese punto es cómo ha actuado el Estado, si ha actuado de forma diligente o no, y qué medidas ha tomado para proteger o para reparar la vulneración de derechos humanos que alega el ciudadano que está eh, llevando el caso ante el sistema interamericano. Recordemos que la jurisdicción del sistema interamericano es residual, es decir, el Estado es quien, en primera instancia, el llamado a resolver los casos a nivel interno. Y solo si existe una inacción por parte del Estado, una vulneración evidente, entonces es donde se activa esa esa jurisdicción internacional para proteger los derechos humanos de ese ciudadano. Ese es un análisis que hace también el sistema interamericano, evalúa si es que el Estado ya ha tomado acción y de hecho uno de los requisitos procedimentales es poder argumentar si se han agotado las instancias internas, si el ciudadano ya ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes este hecho y qué ha pasado. No es que pueda acudir directamente al sistema interamericano, sino que deberá agotar las instancias internas. No obstante, si estas instancias internas no funcionan, no responden, han superado el plazo razonable, pues no se puede dejar en una situación de desprotección al ciudadano y por eso la Corte o el sistema interamericano asume la investigación del caso. Dentro de las funciones que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como les comentaba, recibe, analiza, investiga esas peticiones individuales que se alega de los Estados miembros de la OEA y que han ratificado la Convención Americana, o de aquellos estados que si aún no han ratificado la Convención, pues ha violado derechos humanos y hacen parte de la OEA. Observa la situación general de derechos humanos de los Estados miembros, publica informes especiales sobre situaciones existentes en determinados estados cuando lo considera apropiado. También puede realizar visitas in loco a los países para analizar en profundidad la situación general de protección de derechos humanos o para investigar una situación específica. Esto en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como les comentaba, también se puede solicitar opiniones consultivas de la Comisión a la Corte, de acuerdo con lo señalado en el artículo 64 de la Convención Americana, y también los estados miembros pueden solicitar que se adopten medidas cautelares cuando se presentan esos casos, esas solicitudes, y antes de que pase al marco jurisdiccional ante la Corte, que la comisión pueda tomar o adoptar medidas cautelares de acuerdo con lo que se señala en el artículo 25 del reglamento para prevenir daños irreparables a las personas o cuando el objeto de la petición ante la Comisión Interamericana señala que es un caso grave y urgente que requiere de una adopción inmediata de alguna medida para prevenir, por ejemplo, la vida o cuando está en riesgo la integridad
de una persona. Eh, Como les comentaba, el sistema interamericano tiene sus propios tratados que son para los países parte de la OEA, en nuestro caso, en el sistema regional, y acá encontramos la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es una de las más importantes, de hecho, como les comentaba anteriormente, de la convención surge la competencia jurisdiccional de la Corte y, por lo tanto, los países que han ratificado la convención eh, también reconocen esa competencia jurisdiccional de la Corte y las sentencias que emite la Corte pues son obligatorias, de obligatorio cumplimiento para el estado correspondiente. Y aquí quizás vale la pena señalar un punto interesante y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano correspondiente de interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, cuando los fundamentos jurídicos de una sentencia se refiere al artículo 13 de la Convención Americana, esa interpretación pues es extensiva a la convención y pues para la interpretación de todos los estados. No es que requiera un pronunciamiento específico para entender a qué se refiere la protección del debido proceso, específicamente el derecho de defensa, tenga que pronunciarse por cada país, sino que precisamente esa interpretación como órgano facultado para interpretar la convención y además como garante de la protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues emite esas interpretaciones que son válidas y vinculantes para los estados parte. Pero también en la sentencia, sabemos que las sentencias pues tienen un efecto generalmente interpartes, es decir, para el estado correspondiente, la parte resolutiva, donde tendrá que adoptar las medidas que se señale, y para la persona que señala que se estaba vulnerando su derecho. En esa parte resolutiva es la parte que le corresponde al estado correspondiente y por lo tanto la Corte también ha diseñado un sistema de seguimiento y de cumplimiento de esas sentencias para evitar que una vez se emita el pronunciamiento, pues los ciudadanos queden también en situación de desprotección porque al final no se cumple la sentencia. Entonces, la Corte también desarrolla un sistema de seguimiento del cumplimiento de las sentencias. A esa convención tiene a su vez un protocolo adicional que es relacionado a los derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador. Y existe otro protocolo que es el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. Dentro de las convenciones regionales encontramos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Si se dan cuenta, a nivel universal ya teníamos una convención internacional para prevenir y sancionar la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y a nivel regional encontramos otra convención, que es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Esto es muy común. Vamos a darnos cuenta que varios de las convenciones interamericanas pues están relacionadas con la temática o los tratados o pactos internacionales que hacen parte del sistema universal. Dirían ustedes, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Recordemos que el sistema universal es para todos los países a nivel mundial que hacen parte de Naciones Unidas y estas convenciones regionales o interamericanas son para los países de la región, los estados parte del sistema interamericano.
También tenemos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belén do Pará, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia, y finalmente la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia. Estas dos últimas todavía en proceso de ratificación, todas las anteriores ya han sido ratificadas por el Estado peruano. Muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Quedo atenta para absolver las preguntas, dudas, comentarios que ustedes hayan manifestado. Muchas gracias, Luis. Sí, muchas gracias, Mónica, por tu presentación. En breve vamos a comenzar a hacer algunos anuncios de importancia que tenemos ¿no? en nuestro webinar chat. Sin embargo, vamos a ir trasladándote una a una las preguntas. Estamos en buen tiempo, vamos una hora transcurrida la presentación. Em, a ver, vamos a empezar. Dice la primera pregunta, dice... doctora, dice, ¿el comité es el encargado de realizar informes cuando hay violación de derechos humanos? Dice, da una opinión, dice, creo que el último que se emitió para Perú fue en el 2005. ¿Cree que este comité es igual de efectivo que la Corte Interamericana? Gracias por la pregunta. En realidad, los informes dependerá de cada comité. Es decir, como les comentaba, cada 5 años los comités se van reuniendo y el Estado va pasando por diferentes informes. Entonces, quizás el que estás viendo desde el 2005 será de un comité en específico, pero cada comité tiene informes posteriores o dependiendo si ya se cumplió ese tiempo, ese periodo de 4 o 5 años. Por ejemplo, yo recuerdo en el 2016 el informe del Comité de Trabajadores Migratorios y sus familias, posteriormente ya en el 2018 el Comité del SER de discriminación racial, posteriormente en el 2019 vino el Comité de CEDAW. Entonces, se van dando y claramente que en los últimos años se han emitido diferentes informes respecto a la temática específica de ese comité que analiza el tratado específico. Ahora, no todos los comités tienen la posibilidad de recibir denuncias o peticiones individuales, algunos sí. La diferencia con el sistema interamericano es que si nosotros somos parte de ese sistema interamericano, nosotros como ciudadanos sí podemos acudir al sistema interamericano para que nuestro caso sea analizado por la Comisión y posteriormente un pronunciamiento de la Corte Interamericana. ¿Qué es más efectivo? Depende. Hay pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos que han sido sobre casos peruanos que han sido efectivos y que han logrado una protección de derechos en ese caso, como existen también casos en los que quizás puede ser más efectivo acudir al sistema interamericano para que se emita una sentencia específica, por ejemplo, en materia de reparación, es mucho más amplio y está más desarrollado el tema en el sistema interamericano. La Corte ha reconocido diferentes tipos de reparaciones en educación, económicas, en materia de salud, reparaciones simbólicas relacionadas, por ejemplo, a la preservación de la memoria. Entonces, son dependiendo el comité y dependiendo el caso que yo vaya a llevar y a ver. Por ejemplo, uno de los puntos que analizan en los comités es que ese caso no haya sido objeto de pronunciamiento previo por otro comité. Entonces, ese es un punto. O si es que ya existe un pronunciamiento a nivel del sistema interamericano, si es que ellos van a entrar nuevamente a analizar ese caso o no.
pero son dos mecanismos que están vigentes, que están activos y que son espacios de protección para los derechos de los ciudadanos. Quizás el comité está haciendo una visita y en esa comunidad alguien le comenta el caso. Entonces el comité puede inmediatamente asumir la investigación del caso sin necesidad de que esa persona tenga que agotar instancias internas, acudir posteriormente al sistema interamericano. Dependerá mucho del caso y de las facultades que tiene el comité. Muchas gracias, doctora Barriga, por su respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Dice así, ¿el Consejo y el Comité de Derechos Humanos en qué se diferencian? El Consejo de Derechos Humanos es un órgano de Naciones Unidas y tiene facultades administrativas en el marco de esa organización. El Comité de Derechos Humanos es el órgano de tratado que analiza y supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, tiene funciones diferentes. El comité compuesto por expertos independientes que van a analizar el cumplimiento de ese pacto en específico, de ese pacto internacional. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Nos dicen, doctora, ¿es favorable para nosotros participar del Pacto de San José? Considero que sí, porque en realidad es un mecanismo de protección de derechos para los ciudadanos. Es decir, si nosotros salimos de estos sistemas de protección, somos los ciudadanos los que vamos a contar con menos espacios de protección de nuestros derechos. Es como tenemos varios seguros, ¿no? O garantías donde podemos acudir. Si es que no funciona a nivel interno, pues yo puedo recurrir precisamente a estas instancias internacionales. Pero si el Estado sale de uno de estos sistemas de protección, mi nivel de protección como ciudadano pues también se reduce. Si nos salimos de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya no vamos a tener la posibilidad de acudir a el sistema interamericano. Entonces, las posibilidades de los ciudadanos respecto a sus mecanismos de protección, pues también disminuyen. Claro, eso tiene que verse también con el tiempo. ¿Por qué? Porque no es que inmediatamente un Estado manifiesta su voluntad de salir, inmediatamente sale y no se pueden recibir casos. Hay un tiempo de un año después de la manifestación de esa voluntad donde todavía se pueden recibir casos. ¿Por qué? Porque se presume de que precisamente hay una situación de vulneración o de inestabilidad en ese estado y por eso se está dando esa salida, como ha sucedido, por ejemplo, con Venezuela. Venezuela sale del sistema interamericano, pero todavía existe un tiempo específico en el que el sistema interamericano puede recibir denuncias, puede recibir casos de ciudadanos venezolanos que consideran que sus derechos están siendo vulnerados y puede llevarse el procedimiento correspondiente contra el Estado. Pasado ese tiempo, pues efectivamente sí ya pierde competencia y ya no podría analizar ninguno de los casos posteriores que se presenten. Muchas gracias, doctora. Antes de continuar con las preguntas, mencionarles que ya hemos colgado en nuestro webinar chat la encuesta de satisfacción de esta conferencia. Si, por favor, le pedimos a nuestros participantes, concluyendo ya la presentación, la conferencia, pueden ingresar, dar su opinión sobre qué les pareció, qué tal les pareció esta conferencia. Asimismo, recuerden que a través de nuestra encuesta ustedes pueden ingresar diversas temáticas relacionadas con los derechos humanos que quisieran que abordemos en estos viernes. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Dice, em, aquí la tengo. Dice, buenas tardes, doctora. Para aplicar la pena de muerte, ¿es necesario salirse del Pacto de San José? Bueno, depende de cada país. No todos los países de la región tienen contemplado la pena de muerte dentro de sus ordenamientos jurídicos. En el caso particular del Perú, una vez que se hizo la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, se generó un compromiso de no ampliar esa pena de muerte para otro tipo de
eh, de delitos. Entonces, actualmente, pues es una situación o está contemplado para casos extremos, por ejemplo, terrorismo, traición a la patria, y pues no sea, digamos, no es que tenga que salirse para aplicar en esos casos específicos, pero si se ampliara para otro tipo de delitos, por ejemplo, como se ha señalado para delitos, por ejemplo, de violación, eh, sexual, etcétera, etcétera, pues en esos casos que se va a ampliar para un nuevo delito, pues sí sería contrario a el tratado, a la convención y además a las obligaciones internacionales que ya adquirió el Estado peruano respecto a ese punto de que no se iba a ampliar para otros supuestos. Muchas gracias, doctora Barriga, por su respuesta. Le volvemos a interrumpir para mencionarles que el próximo miércoles 10 de diciembre, Día Internacional de Derechos Humanos, a las 10 de la mañana se dará nuestra próxima conferencia, una conferencia presencial en la misma sede del Ministerio de Justicia, en calle Cipión Llano 350 Miraflores, donde se abordará la política penitenciaria comparada y las lecciones que ofrece la experiencia chilena. Nuestra expositora también será del país vecino. Continuamos entonces, doctora, con las preguntas. Dice, doctora, buenas noches. Y con relación a los sistemas de protección de derechos humanos, debe referirse al interamericano, dice, ¿Estados Unidos pertenece a este sistema de protección? Si fuese el caso, ¿puede ser sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En el caso de Estados Unidos hace parte de los estados americanos, es decir, hace parte de la OEA. De hecho, es uno de los principales estados que financian la Organización de Estados Americanos. Y Estados Unidos, por ejemplo, en ese marco de que ha ratificado la Carta de la OEA, la competencia le corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, puede hacer visitas, puede emitir informes, puede hacer visitas sin loco. No obstante, Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto, no ha reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana. Por eso es que no puede sancionarse, no hay una sentencia específica por parte de la Corte Interamericana. Pero sí, como mencionaba inicialmente, respecto a la Comisión Interamericana, la Comisión puede hacer un pronunciamiento, puede emitir un informe, puede requerir información. Muchas gracias, doctora Barriga, por su respuesta nuevamente. La siguiente pregunta también tiene algo de relación, creo que usted ya también lo ha mencionado, sin embargo, a veces, ¿no? Se requiere volverlo a mencionar o incidir un poco. Dicen, ¿cuál es el conducto regular para denunciar violación de derechos humanos desde el procedimiento interno hasta llegar a la corte? Sí, brevemente, como les comentaba, primero hay que agotar las instancias internas. ¿Eso qué significa? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de una vulneración de un derecho humano, de un derecho fundamental, pues quizás la acción correspondiente sea que yo haya presentado una acción de amparo, ¿cierto? Y que esa acción de amparo haya sido evaluada por un juez de primera instancia, de segunda instancia, y del Tribunal Constitucional. Pero también, como señalaba anteriormente, pues existen situaciones en las que esas instancias internas pues quizás no han funcionado o exceden el plazo razonable y precisamente por la situación de gravedad y de urgencia se solicita que se evalúe el caso ante las instancias internacionales. La persona presenta la petición ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana es la que hace ese análisis de admisibilidad y solicita información al Estado sobre qué acciones ha tomado en ese caso. Por ejemplo, si es que han pasado 10 años y no existe sentencia ni siquiera de primera instancia, o mm, qué situaciones se ha presentado, no ha investigado, si ha investigado, etcétera, etcétera. Y también le puede solicitar información adicional al ciudadano que presenta el caso, que presenta la petición.
puede darse un espacio de solución amistosa donde las partes llegan a un acuerdo y en ese caso ese cumplimiento tiene que hacerlo el Estado y la Comisión hace audiencias de seguimiento de cumplimiento de ese acuerdo de solución amistosa que en el Perú se ha dado, por ejemplo, en casos de desapariciones forzadas, hay un acuerdo de solución amistosa que se dio y que existen obligaciones por parte del Estado que surgen de ese acuerdo respecto a la reparación de las víctimas, respecto a la investigación y la ubicación de los cuerpos, etcétera, etcétera. Pero pensemos que en este supuesto, pues no llegan a un acuerdo de solución amistosa y por lo tanto la comisión presenta el caso ante la Corte Interamericana. La comisión presenta el caso y empieza el ámbito jurisdiccional, ¿no? En ese ámbito jurisdiccional, pues se presentan las pruebas, la comisión presenta las pruebas ¿ante quién? Ante los jueces de la comisión, que son 7. Y por parte del Estado, representado por la Procuraduría Supranacional, la Procuraduría Pública Supranacional, que es también parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asume la representación y la defensa del Estado y presenta las pruebas correspondientes, le pide información a las instancias, por ejemplo, al Poder Judicial, al Ministerio Público, si es que se ha dado específicamente en alguna entidad, entonces cuál fue la situación que se presentó, qué investigaciones se han hecho y eso va a presentarse también como prueba o elemento probatorio de que el Estado sí ha tomado acciones, de que el Estado sí está protegiendo los derechos, qué sé yo, es decir, parte específicamente de la controversia que se analiza y en ese juicio oral se presenta testigos, se presenta también contrainterrogatorios a los testigos y posteriormente la Corte Interamericana emite la sentencia correspondiente. Muchas gracias, doctora Barriga. Continuamos con las preguntas. Dice, doctora, ¿en qué casos conviene acudir al sistema interamericano y en cuáles al sistema universal? Sí, ese es un análisis que debe darse caso por caso, porque hay que analizar cuáles son las competencias que tiene ese comité, si ese comité recibe denuncias, si las facultades que tiene, por ejemplo, para emitir medidas de protección. Entonces, muchas veces puede ser mucho más rápido un pronunciamiento por parte del comité que por parte del sistema interamericano, que también tiene una gran carga de casos y que puede tomar varios años en el pronunciamiento. Los pronunciamientos no son inmediatos. En el caso de los comités, quizás puede ser mucho más rápido un pronunciamiento porque reciben menos casos. Pero el análisis, como les decía, dependerá de cada caso, porque si es un caso, por ejemplo, donde yo considero que el ámbito más adecuado es el sistema interamericano que va a emitir una sentencia donde no se va a poner en cuestión la vinculatoriedad y la obligatoriedad del cumplimiento de esa sentencia, o por ejemplo en materia de reparaciones que tiene un marco mucho más amplio. Eh, en el caso, por ejemplo, de reconocimiento de derechos también, los comités pues están sí, suscritos específicamente a los derechos que establece esa convención o ese pacto internacional. El sistema interamericano tiene un marco mucho más amplio porque incluye a la Convención Americana de Derechos Humanos, al Pacto de San Salvador y los otros tratados internacionales interamericanos de derechos humanos. Entonces, dependerá de mi estrategia de litigio y también de las necesidades de las partes, ¿no? Muchas gracias, doctora. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, doctora, ¿las recomendaciones de los comités y la Comisión Interamericana son obligatorias para el Estado? Bueno, esta es una pregunta controversial. Siempre se han generado dos posiciones al respecto.
una posición dice que sí, otra posición dice que no, que precisamente son recomendaciones, ¿no? No son vinculantes. No obstante, considero que al respecto se debe tener en cuenta primero las obligaciones internacionales que ha asumido ese Estado. Es decir, como Estado, voluntariamente ha ratificado esa convención. Por lo tanto, es una de sus obligaciones internacionales el cumplimiento de esa convención. Es como cuando yo, como persona natural, firmo un contrato. Yo firmo ese contrato y adquiero unas obligaciones. Mi ámbito antes de firmar el contrato es totalmente voluntario. Yo puedo firmar o no firmar el contrato, pero una vez que yo firmo ese contrato, surgen obligaciones que yo debo cumplir. Lo mismo sucede con las convenciones y tratados internacionales. Una vez que el Estado ratifica la convención, surge la obligación de cumplir con lo que señala la convención. Y recordemos que estas recomendaciones son precisamente en el marco del cumplimiento de la convención y que están vinculadas a los artículos específicos. Es decir, eh, el comité se pronuncia sobre el cumplimiento del Estado en el artículo cuarto, en el artículo décimo. Entonces, no es que surge de forma gaseosa, sino que específicamente está vinculado a el texto de la convención y por lo tanto existe una obligación de ese Estado de cumplir ese tratado internacional. Por lo tanto, pues terminan siendo vinculantes. Muchas gracias, doctora. Le leo la siguiente pregunta. Dice, ¿qué papel cumplen las organizaciones de la sociedad civil en estos mecanismos? Bueno, las ONGs o las organizaciones no gubernamentales, también conocidos como sociedad civil, cumplen un rol importante de informar tanto a la ciudadanía sobre los diferentes derechos, sobre las diferentes acciones, pero también de informar a los comités. Como les comentaba, en la primera etapa del informe escrito, el Estado emite su informe, pero también lo emiten las ONGs, las organizaciones no gubernamentales. Emiten un informe, por ejemplo, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, le comentan al comité si el Estado está cumpliendo con el articulado de la convención, si se han presentado casos específicos, etcétera, etcétera. Entonces, esa información la contrasta el comité para poder emitir unas observaciones y unas recomendaciones mucho más específicas, mucho más claras y precisas respecto al cumplimiento del Estado y a la situación real de protección y garantía de derechos que existe en ese Estado. Muchas gracias, doctora. Le vamos a hacer una pregunta un poco compleja. Dice esta pregunta así, desde su experiencia, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el Perú en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en derechos humanos? Bueno, sin duda considero que uno de los principales retos es el tema de la coherencia entre los cambios de gobierno, ¿no? Porque tenemos, por un lado, gobiernos que han ratificado esos tratados internacionales, sin embargo, un cambio de gobierno nos puede llevar al desconocimiento de ese tratado. Y acá en materia internacional nosotros actuamos como una sola persona, es el Estado en general. Entonces, no es coherente que el Estado en el 2010 diga, sí, vamos a avanzar en la protección de los derechos de las personas con discapacidad y en el 2020 diga, ese nivel de protección lo voy a desconocer y voy a bajar ese nivel de protección. O ya no le voy a destinar recursos, porque en realidad la forma de generar protección también es a través de las políticas públicas y de los recursos que yo le otorgo como Estado para proteger esas personas en situación de vulnerabilidad. Creo que ese es uno de los retos. Otro de los retos es la estabilidad institucional, ¿no? Yo creo que parte de la situación que nosotros estamos viviendo en el país como peruanos parte por
la inestabilidad institucional que existe, donde muchas veces la misma institución pues termina siendo afectada o beneficiada, depende del gobernante de turno o de la persona que está a cargo, lo cual no debería ser. La institución tiene una función específica y parte de la sostenibilidad democrática y también de la consolidación como país pasa por el fortalecimiento de las instituciones, donde el respeto, garantía y protección de los derechos de los ciudadanos no dependa del funcionario de turno, sino que sea parte de una política de Estado que se mantiene medianamente estable, coherente y también previsible para los ciudadanos. Muchas gracias, doctor Barriga. Esta pregunta ya usted la desarrolló un poco, ¿no? Acerca de cómo poder iniciar un proceso de denuncia frente a la Corte, em, mencionando, por ejemplo, ¿no? Lo del agotamiento del procedimiento interno. Pero nos preguntan justo sobre esta respuesta. Dice, doctora, ¿se puede eludir el proceso interno y de inmediato concurrir a la protección legal internacional o regional? Existe una excepción, es decir, como regla general, yo tengo que agotar el procedimiento interno. Excepcionalmente, y tengo que demostrar por qué es excepcional, se le puede exonerar del cumplimiento de ese procedimiento interno, por ejemplo, porque es un caso grave, está en riesgo la vida, la integridad de la persona, o, por ejemplo, porque, como les comentaba, existe un exceso de plazo razonable. Entonces, yo no le puedo pedir al ciudadano, espera 30 años a que se pronuncien todas las instancias y llegue esa acción de amparo al Tribunal Constitucional, sino que si en el marco normativo, en el ordenamiento jurídico, ya nos establece unos plazos y esos plazos se han vencido, han excedido, evidentemente el ciudadano está ante una situación de desprotección y podría excepcionalmente exonerársele de ese cumplimiento del procedimiento interno. Muchas gracias, doctora. Ya vamos casi en las últimas preguntas, también los últimos casi minutos de la conferencia. Le voy leyendo las dos últimas preguntas que nos han llegado. Dice la primera, hace no mucho la Comisión Interamericana comentó que la denuncia de Venezuela a la Convención Americana era inválida debido al contexto político. ¿Tiene asidero esta declaración? Bueno, dependiendo la situación puntual, tendrá que analizarse. El tema es un Estado voluntariamente ratifica la convención, pero también tiene la potestad de poder salir del sistema interamericano. Nuevamente vuelvo al ejemplo de las personas. Yo puedo firmar un contrato, pero ese contrato no es que para toda la vida yo quede atado. Si en algún momento las condiciones cambian y mi voluntad ha cambiado, y más que mi voluntad, la voluntad del pueblo, la voluntad de todos los ciudadanos ha cambiado, pues puede salirse de esa convención o puede denunciar la convención. Por ejemplo, lo que sucedió con el Brexit en el Reino Unido. El Reino Unido hace parte de la Unión Europea. Bueno, hacía parte de la Unión Europea. Sin embargo, a través de un referendo se consultó a la mayoría de los ciudadanos si querían salir de la convención y por lo tanto eso implicaba pues un rompimiento de varios de los acuerdos que se habían llevado a cabo. La mayoría optó porque sí y se da el Brexit. Lo mismo sucede con los países a nivel interamericano. Si válidamente has realizado todos los pasos, se ha cumplido con el emitir por parte del Estado a través de el Cancillería o el órgano correspondiente, en el caso venezolano, de esa emisión de esa voluntad y además es respaldada por la mayoría de los ciudadanos, pues debería tener los efectos correspondientes. No obstante, si es que no cumple con los parámetros y los requisitos, pues tendrá que pronunciarse al respecto, porque así como existe un procedimiento para ratificar válidamente la convención, pues también existe un procedimiento establecido para salir del ámbito de competencia de la convención.
Muchas gracias, doctor Barriga. Le leo la última pregunta. Dice, ¿podría compartir algún caso emblemático en el que los sistemas internacionales hayan tenido un impacto significativo? Sí, yo creo que hay varios. Por ejemplo, a nivel de comités, el Comité de Derechos Humanos se pronunció sobre un caso emblemático en el Perú de protección de una menor de edad que había sido abusada sexualmente y que intenta des- después quitarse la vida. Y a partir de esa situación, pues queda en una situación de paraplegia y de discapacidad. Ese caso lo analizó directamente el comité, emitió un pronunciamiento sobre el respecto y ya existe, digamos, unas obligaciones de reparar a la víctima por parte del Estado peruano. En el sistema interamericano, pues también hay múltiples sentencias de protección de derechos humanos. Por ejemplo, creo que una de los pronunciamientos más importantes, hay muchos de diferentes temas, pero ahorita recuerdo uno en específico que es respecto a la protección de personas en condición de desaparición forzada, donde se habla de la obligación que tienen los estados de investigar y de sancionar a los responsables, pero también de el reconocimiento del derecho a la verdad. Ese reconocimiento del derecho a la verdad con dos dimensiones. Una dimensión individual para la víctima y sus familiares, pero también con una dimensión colectiva, donde todos los ciudadanos tienen el derecho de saber qué pasó y qué pasó para que no se vuelva a repetir esos actos de violación de derechos humanos. Ese reconocimiento del derecho a la verdad ha traído un número importante, primero de beneficios, de garantías para las víctimas, sus familiares y para los países que han sufrido este tipo de situaciones de desaparición forzada, y también se ha desligado a partir de ese reconocimiento esta obligación que tiene el Estado de dar información a las víctimas y a sus familiares a través de investigaciones humanitarias, donde no está centrado solamente en el tema de la sanción del responsable, que es lo que sucede en el marco del proceso penal, sino centrándose específicamente en las víctimas y sus familiares, que muchas veces llevan años buscando a sus familiares y lo único que desean es saber qué pasó, dónde está el cuerpo de esa persona, o si esa persona sigue con vida, o eh, cuáles son los hechos, qué ocurrió. Y esa información termina siendo muy importante para los familiares para poder sanar y cerrar esos ciclos de dolor que muchas veces se han prolongado durante décadas. Entonces, creo que ese tipo de pronunciamientos suman a la protección de los derechos eh, y la garantía de los derechos de muchas personas y de muchas personas en situación de vulnerabilidad que quizás no encontraban eco en ninguna otra instancia y que no encontraban un reconocimiento y una protección quizás en ninguna otra instancia a nivel interno y que recurrieron precisamente a la instancia internacional para poder visibilizar el caso y que se tomaran acciones correspondientes. Tanto es así que a nivel regional se han creado diferentes mecanismos de protección y de búsqueda humanitaria, entre ellos Perú, a través de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia, donde realiza una búsqueda centrada en las necesidades que tienen los familiares de las personas desaparecidas, entre ellos brindar información sobre el estado, la situación, el hallazgo de esa persona y tomar medidas también de reparación, de acompañamiento psicológico o acompañamiento psicosocial, poder brindar reparaciones integrales en materia de salud, tanto física como psicológica,
en materia, por ejemplo, de educación para becas, protección para los hijos de estas personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos. Entonces, existe un número importante de sentencias y de pronunciamientos que terminan ampliando el marco de protección o fortaleciendo ese marco de protección y que benefician pues a toda la ciudadanía en su conjunto. Muchas gracias. Ha sido la doctora Mónica Barriga con los sistemas de protección de derechos humanos. Agradecerle, doctora, ¿no? por su presentación. Ha estado muy interesante. Hemos tenido muy buenos comentarios. Mencionarle nuevamente nuestro agradecimiento y hacerle extensivo nuestra invitación para cualquier otra sesión, ¿no? De repente el próximo año que seguiremos en los viernes de derechos humanos. Bueno, antes de finalizar y formarle a agradecerle a nuestros más de 200 asistentes que han estado fieles por esa más de hora y media que ha durado la presentación y mencionarles que el próximo viernes de Derechos Humanos, que se llevará el próximo viernes 12 en el horario habitual de las 3 p.m., se abordará el itinerario del derecho a la ciudad en la normativa peruana, una perspectiva urbanística, ¿no? y de los derechos humanos. Conmigo, entonces será hasta el próximo viernes. Doctora, muy buenas noches. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron y que pudimos interactuar y conversar un poco sobre un tema tan importante y relevante como es la protección de derechos humanos. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias al Centro de Estudios por la invitación. Ok, que tengan un muy buen fin de semana, un feriado largo, disfrútenlo. Buenas noches. Buenas noches, Mónica.